Engañé a mi esposo, pero él ya sabía toda la verdad desde el primer día. Me llamo Emily. Tengo 30 años, y si algo he aprendido en carne propia es que la culpa no llega de golpe. Se filtra despacio, se instala sin permiso, y cuando por fin te das cuenta, ya lo ha cubierto todo. Hoy miro atrás y me cuesta reconocerme. No porque haya sido otra persona, sino porque era la misma, solo que vacía, hambrienta de atención, más propensa a cometer el error que arruinó lo único puro que tenía. A veces pienso que mi historia con Michael empezó mucho antes de conocerlo, en los rincones de mi infancia donde nacieron mis miedos. Crecí en una casa pequeña, con paredes tan delgadas que las discusiones se escuchaban desde la calle. Mis padres no eran crueles, pero sí lejanos. Mi madre era una mujer silenciosa, resignada. Mi padre, un hombre ausente, de esos que confunden proveer con amar. De niña solía encerrarme en mi cuarto con cualquier cosa que me ayudara a escapar, libros, revistas, hasta recetarios viejos. Soñaba con que algún día alguien me mirara como en esas historias de amor imposible, con devoción absoluta, sin condiciones. Con los años aprendí que la vida no era así. Tuve relaciones pasajeras, algunas intensas, otras huecas, todas con el mismo final. Yo entregaba demasiado y recibía apenas lo mínimo. Me hice experta en fingir fortaleza, aunque por dentro seguía siendo esa niña que solo quería sentirse elegida. Trabajaba en una empresa de diseño gráfico. Mi vida era un ciclo predecible: café, trabajo, risas ensayadas con compañeros, noches solitarias. Mis amigas decían que era independiente, que no necesitaba de nadie, pero la verdad era que me repetía eso para no admitir lo contrario. No es que no quisiera amor, es que me cansé de decepciones. Me volví cínica, sarcástica, incrédula, hasta que apareció él, hasta que Michael llegó y desordenó todo lo que yo pensaba tener bajo control. Recuerdo ese día como si lo tuviera grabado en la piel. Era un jueves cualquiera. Estaba en una cafetería del centro, con la laptop abierta y el corazón distraído. Afuera llovía con esa insistencia melancólica que tienen los inviernos en Lima, y adentro flotaba el aroma de pan recién horneado y café molido. Michael entró sin prisa, con la calma de alguien que no necesita demostrar nada. El cabello húmedo, la camisa remangada, la sonrisa tranquila. Lo miré apenas un segundo y él devolvió la mirada con una cortesía extraña, como si pidiera permiso para existir en el mismo espacio. Ese instante, sin yo saberlo, me cambió la vida. Porque a veces el amor no llega con fuegos artificiales, sino con una mirada tranquila y un ¿te molesta si me siento aquí? Michael era distinto. No lo digo con ligereza, como cuando la gente dice él es diferente solo porque a alguien les llama la atención. No, él realmente lo era. Había en sus ojos una paciencia que me desarmó desde el primer día. No era un hombre ruidoso ni excesivamente encantador. No buscaba impresionar. Solo estaba ahí, presente. Pidió un cappuccino y una porción de pastel de zanahoria. Mientras esperaba, me lanzó una pregunta tan inesperada que no pude evitar reírme. ¿Eres una diseñadora frustrada o una escritora frustrada? ¿Y por qué tendría que estar frustrada? Le respondí, sonriendo. Porque tienes esa mirada de alguien que quiere crear algo, pero todavía no sabe cómo empezar. Me quedé en silencio unos segundos. No entendía cómo había leído tanto en mí con tan poco. Así comenzó todo. Primero una charla casual, después otra coincidencia. Yo también paso seguido por aquí. Y sin darme cuenta, ya era parte de mis días. Michael tenía 34 años, era ingeniero civil y trabajaba en una constructora que lo llevaba de proyecto en proyecto. Había vivido en varias ciudades y eso le daba un aire sereno, como si nada lograra sorprenderlo. Era de esos hombres que no necesitan alzar la voz para hacerse notar. Su calma se sentía, y su mirada parecía ver más de lo que decía. Con el tiempo descubrí que sí, que veía más de lo que yo creía. Probablemente lo veía todo. Durante semanas, nuestras conversaciones se convirtieron en mi rutina favorita. Él me hablaba de arquitectura, viajes, libros que nunca había escuchado. Yo le contaba de mis diseños, de mi obsesión con los colores, de mis inseguridades por nunca sentirme suficiente. Y él escuchaba. Sin interrumpir, sin apurarme, con una atención a la que no estaba acostumbrada. A veces, cuando me perdía en mis palabras, lo encontraba mirándome fijo. No era una mirada de deseo, sino de comprensión, esa que te expone y te protege al mismo tiempo. Nos fuimos acercando sin notarlo. Primero un café, luego una caminata bajo la llovizna, después una cena improvisada que terminó en carcajadas y miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a pronunciar. Una noche, al despedirnos frente a mi edificio, Michael tomó mi mano. No dijo nada, no hizo ningún gesto brusco. Solo la sostuvo con suavidad, y en ese instante supe que todo estaba cambiando. Unos días después me invitó formalmente a salir. Caminamos por el Parque del Amor, bajo las luces de la ciudad y el murmullo del mar. Y ahí me besó. Fue un beso medido, como todo en él, pero me atravesó. Sentí que alguien, por primera vez, me había elegido sin condiciones. Desde entonces empezamos a vernos más seguido. No éramos oficialmente novios, pero tampoco éramos extraños. Nos movíamos en ese espacio cálido donde la complicidad crece en silencio. Hasta que una tarde, entre risas, Michael me lanzó una pregunta que me descolocó. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? Me quedé helada. ¿Cómo dices? ¿Qué hablas, compartes, ríes, pero aún no bajas la guardia? No sé qué te rompió antes, Emily, pero no fui yo.
Esa frase me persigue hasta hoy, como una advertencia que decidí ignorar. Porque tenía razón, yo nunca sané. Solo aprendí a esconder mis heridas tras sonrisas. Y en el fondo, temía que si él me veía completa, dejaría de amarme. Pero no lo hizo. Michael me amó con mis partes buenas, con las rotas, con las inciertas. Y quizá por eso, lo que hice después fue aún más cruel. Con el tiempo, Michael y yo construimos una rutina que, aunque sencilla, me hacía sentir en casa. Ya no éramos solo una pareja que se veía los fines de semana, sino dos adultos intentando entenderse en medio del trabajo, las cuentas y las diferencias que poco a poco iban apareciendo. Lo que más me fascinaba de él era su calma. No era de los que reaccionaban con gritos o impulsos. Si algo no salía bien, respiraba hondo, guardaba silencio y después encontraba una solución práctica. Al principio me desesperaba, yo era fuego y tierra, impaciente, ansiosa. Pero con los meses aprendí a valorar ese temple. Con él, incluso el caos parecía tener un orden. En ese entonces yo trabajaba como diseñadora freelance, y Michael manejaba un pequeño taller mecánico que había heredado de su padre. No ganábamos mucho, pero siempre encontraba la manera de que nada nos faltara. A veces llegaba con bolsas del mercado, flores escondidas entre las verduras, o una botella de vino barata para brindar por haber sobrevivido otro día, como le gustaba bromear. Éramos diferentes, sí, pero encajábamos. Yo era desordenada, olvidadiza, un torbellino de ideas y emociones. Él era meticuloso, preciso, como un reloj suizo que nunca fallaba. Y, aún así, hacíamos clic. Me encantaba verlo mirarme cuando hablaba sin parar, con el codo apoyado en la mesa y esa leve sonrisa que rara vez se borraba. Pasábamos tardes enteras en el sofá hablando de viajes imposibles, de casas que algún día tendríamos, de hijos que quizá vendrían después. Recuerdo especialmente una noche de tormenta. Se fue la luz y nos quedamos abrazados en la oscuridad. Michael me susurró: si un día todo se derrumba, mientras estés conmigo, lo reconstruyo. No supe qué contestar. Solo apoyé la cabeza en su pecho y pensé que, con él, todo lo demás sobraba. Y sin embargo, de vez en cuando, me asaltaban dudas tontas. Me preguntaba si no seríamos demasiado distintos, si su calma era amor o solo costumbre. Pero bastaba un gesto suyo, un café servido sin que lo pidiera, una caricia al pasar, para recordarme que me quería, aunque no de la forma intensa y arrebatada que yo soñaba, sino a su ritmo, con hechos más que con palabras. Nos casamos al poco tiempo. La boda fue pequeña, como él quiso. Michael decía que el amor no necesitaba testigos, solo verdad. Yo, en cambio, había soñado con un vestido blanco, flores, música y promesas delante de todos. Al final llegamos a un punto medio, un jardín alquilado, familia cercana y algunos amigos. Esa mañana desperté nerviosa pero feliz. Mi madre lloraba mientras me peinaba, mis amigas reían para distraerme del temblor en mis manos. Cuando me vi en el espejo con el vestido, sentí que mi vida, por fin, tenía sentido. Michael me esperaba al final del pasillo, con ese traje gris que tanto me gustaba. Me miraba como si todo se hubiera detenido. Cuando tomé su mano, me susurró: relájate, Emily. Ya estamos aquí. Por primera vez en meses, sentí una paz real. La ceremonia fue un torbellino de risas, música, abrazos y fotos. Pero lo que más recuerdo es su discurso, breve y sincero. No prometo ser perfecto, pero sí constante. No prometo una vida fácil, pero sí quedarme incluso cuando sea difícil. Sus palabras me marcaron como un tatuaje invisible. Después de la luna de miel, que fue apenas una escapada a una playa cercana, volvimos a la rutina, ahora compartiendo un techo. Descubrí otro universo, desayunos improvisados, discusiones por dejar luces encendidas, noches de películas que terminaban con nosotros dormidos en el sofá. Todo tenía un sabor nuevo. Michael era detallista en su día a día. De vez en cuando dejaba notas en la nevera, cocinaba los domingos o me llevaba café a la cama. Pero poco a poco empecé a notar algo distinto, me observaba más. No era una mirada invasiva, pero sí la de alguien que intenta descifrarte. Una noche, mientras doblaba su ropa, vi en su escritorio una carpeta cerrada con mi nombre escrito en la tapa. No la abrí. Me convencí de que sería una sorpresa, algún regalo, o un proyecto del trabajo. No imaginaba que ese detalle iba a ser el eco de algo mucho más grande. Yo creía conocerlo todo de él. No sabía nada. No sabía que su amor era tan profundo que lo llevaba a sospechar antes de tiempo. No sabía que su silencio escondía más de lo que yo podía imaginar. No sabía que, cuando yo decidiera traicionarlo, él ya lo sabría todo. Al principio, el matrimonio fue como un refugio. No era esa pasión desbordante que había soñado de adolescente, pero sí una calma diaria que me hacía sentir segura. Las mañanas eran nuestras. Él preparaba café, yo revisaba correos en la mesa de la cocina, el sol entrando tímido por las cortinas. A veces pensaba que eso era la felicidad, aunque en el fondo, algo me decía que aún me faltaba algo. Michael seguía siendo atento, pero cada vez más reservado. Yo lo atribuía al cansancio del taller, a las cuentas, a la rutina que desgasta. Pero su silencio empezó a sonar diferente. Ya no era tranquilidad, era distancia. Me escuchaba, sí, pero no opinaba mucho. Me miraba, pero con un brillo extraño en los ojos, como si supiera algo que yo aún no. Mientras tanto, yo empecé a buscar escapes. No por falta de amor, sino por un vacío que ni yo lograba entender.
Salidas con amigas, cenas improvisadas, noches pegada al celular en lugar de conversar con él. Era como si necesitara recordarme que seguía viva, que todavía podía sentir algo más que costumbre. Y fue en medio de ese torbellino que reapareció Ryan, un viejo amigo de la universidad. Primero un mensaje inocente en redes sociales. Sigues teniendo la sonrisa más bonita de la sala. Lo ignoré. Luego respondí con una risa corta. Así comenzó todo. No puedo justificar lo que pasó después. Nadie tropieza con la infidelidad por accidente. Una va caminando hacia ella, paso a paso, sabiendo en el fondo que algo está mal. Ryan me hablaba con una atención que me hacía olvidar lo que tenía en casa. Me hacía reír, me decía cosas que Michael no me decía desde hacía meses. Sabía que era superficial, pasajero, pero se volvió adictivo. Los mensajes se convirtieron en llamadas, las llamadas en encuentros. Y un día, casi sin pensarlo, sucedió. La primera vez que engañé a Michael fue una tarde gris, después de decirle que me quedaría más tiempo en el trabajo. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de esa adrenalina sucia de lo prohibido. Cuando regresé, lo encontré sentado en el sofá, los brazos cruzados. No preguntó nada. Solo sonrió con dulzura y dijo: ya cené hace un rato, pero te dejé la comida caliente. Fingí normalidad, pero su mirada me atravesó. Era una mezcla de ternura y certeza, como si pudiera verme por dentro. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirándolo en silencio, su respiración tranquila, su rostro sereno. Me odié. Y también tuve miedo, miedo de que supiera. Los días pasaron, sorprendentemente, nada cambió. Michael seguía igual. Me abrazaba, me hablaba con el mismo tono, me servía café a la misma hora. Pero había algo diferente en sus ojos. No era sospecha, era certeza. Como si hubiera armado el rompecabezas y solo esperara a que yo confesara. Y yo no lo hice. No tuve el valor. No recuerdo el momento exacto en que entendí que Michael sabía todo, pero sí recuerdo la primera vez que dejó de fingir. Fue casi un año después de nuestra boda. Cenábamos en silencio, como hacen las cosas rotas que aún no se atreven a quebrarse por completo. De repente, sin levantar la vista del plato, preguntó: «Emily, ¿tú me amas?» Me quedé helada. Tragué saliva y respondí lo obvio. «Claro que sí». Él levantó la mirada, me sostuvo con esos ojos que siempre me desarmaban. No buscaba pelea, buscaba verdad. A veces el amor no se mide por lo que decimos, dijo con calma, sino por lo que no nos atrevemos a confesar. No pude seguir comiendo. Esa noche me quedé muda, con el estómago hecho un nudo. Las semanas siguientes fueron un tormento disfrazado de calma. Michael era más atento que nunca. Me ayudaba en todo, me abrazaba más seguido, me decía cumplidos. Pero cada gesto estaba cargado de algo oculto, como si cada caricia llevara implícita una pregunta que no me atrevía a responder. Yo lo amaba, pero al mismo tiempo lo temía. Amaba su ternura y temía su silencio. Hasta que un día lo encontré todo. La misma carpeta que había visto cerrada meses antes estaba ahora abierta sobre la mesa. Adentro había fotografías impresas, capturas de pantalla de mensajes, incluso una copia de un correo que yo misma le había mandado a Ryan. El suelo se me vino abajo. No lloré, no grité. Solo me quedé quieta, con las manos temblando y el aire atascado en los pulmones. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse. Michael entró a la sala poco después. Me encontró con la carpeta abierta entre las manos, las pruebas extendidas sobre la mesa como si fueran cuchillas apuntando directo a mí. Se detuvo frente a mí, me miró sin sorpresa, sin rabia, y se sentó al otro lado, apoyando los codos en las rodillas. «Y no te preocupes», dijo con esa calma que dolía más que cualquier grito. «No voy a humillarte. Solo necesitaba saber hasta dónde iba a llegar tu silencio». Intenté hablar, explicarme, inventar una excusa que sonara creíble, pero levantó la mano suavemente para detenerme. «No hace falta, Emily», susurró. «Lo sé todo desde el principio». Su voz no tenía rencor, y eso fue lo más insoportable. Hubiera preferido un portazo, un insulto, cualquier cosa que me diera la oportunidad de defenderme. Pero esa serenidad cargada de tristeza me dejó desnuda, sin escudos. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté con la garganta apretada, las lágrimas ya corriendo sin que pudiera contenerlas. Él me sostuvo la mirada. «Porque quería ver si tenías el valor de decírmelo tú». Me temblaron las manos. «¿Y ahora qué va a pasar?». Se levantó despacio, se acercó y me acarició la cara con una ternura que me desgarró más que cualquier reproche. «Eso tendrás que decidirlo tú, Emily. Yo lo hice hace tiempo». Y se fue. No cerró la puerta de golpe, no gritó. Simplemente salió, dejándome sola con la carpeta abierta y el peso insoportable de mi culpa. Esa noche no volvió. Tampoco la siguiente. Yo esperaba escuchar el ruido de las llaves, el sonido de su respiración tranquila junto a mí en la cama, pero lo único que me acompañaba era el eco del silencio. No pidió el divorcio. No me reclamó nada. A veces me llegaban mensajes suyos, cortos, casi fríos: «¿Necesitas algo? ¿Estás bien?». Ni una sola palabra sobre lo que había pasado. Ni un reproche, ni una explicación. Solo esa calma que ahora me parecía insoportable. Y yo me quedaba mirando su taza de café vacía, en el mismo lugar donde siempre la dejaba, como si aún esperara que él volviera a llenarla.
Me preguntaba si todavía me amaba o si solo estaba esperando que yo reuniera el valor para decir en voz alta lo que él ya sabía desde el principio. Porque lo peor no fue haberlo engañado. Lo peor fue descubrir que el silencio que compartíamos nunca había sido ignorancia, sino una despedida lenta, disfrazada de amor. Han pasado semanas desde esa noche, y sigo sin saber en qué punto exacto mi vida se partió en dos. No hubo una ruptura explosiva, ni discusiones interminables, ni un portazo que marcara el final. Solo silencio. Un silencio tan denso que se ha convertido en una especie de muro invisible entre nosotros. Michael no volvió a casa de inmediato. No sé dónde duerme, aunque imagino que en algún lugar seguro, en paz, lejos de mí. A veces me escribe, casi siempre en frases breves: revisa la factura del taller, dejé dinero en tu cuenta, ¿cómo sigues? Nunca menciona a Ryan, nunca menciona la carpeta, nunca menciona la traición. Yo, en cambio, vivo atrapada en una especie de limbo. Camino por la casa y cada rincón me recuerda a él, el sofá donde me abrazaba en silencio, la mesa donde me escuchaba hablar durante horas, la ventana donde solía pararse con una taza de café mientras pensaba en voz baja. Todo sigue igual, salvo él. Algunas noches me siento en la cama y abrazo la almohada como si eso fuera suficiente para traerlo de vuelta. Pero no lo es. Porque lo que se rompió no fue solo nuestra rutina, sino la certeza de que alguien podía amarme incluso con mis grietas. Y yo lo traicioné. He intentado buscar explicaciones, excusas, algo que justifique lo que hice. Pero no hay nada. No fue falta de amor. No fue abandono. No fue descuido. Michael me dio calma, paciencia, ternura. Y yo lo devolví con caos, con mentiras, con un vacío que no supe llenar de otra manera. Lo más cruel de todo es que él lo sabía desde el principio. No me descubrió por accidente. No lo atrapó de sorpresa. Su silencio no era ingenuidad, era espera. Esperaba que yo tuviera el coraje de mirarlo a los ojos y confesar. Y no lo hice. Hoy me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer que soy. La Emily que se creía fuerte, independiente, autosuficiente, no era más que una niña asustada buscando que alguien la eligiera, aun cuando ya lo habían hecho. Michael no me ha pedido el divorcio. Tampoco me ha dicho que me perdona. Se mueve en ese terreno extraño donde nada se nombra, pero todo se sabe. Yo no sé si todavía me ama, si aún guarda un rincón de esperanza para nosotros, o si solo está esperando el momento en que yo misma pronuncie el final. Mientras tanto, sigo aquí, con la taza vacía en el mismo lugar de siempre, como si al dejarla intacta pudiera convencerme de que algún día él volverá a llenarla. Y cada mañana, cuando me despierto en la cama fría, me repito la misma frase que me carcome por dentro: lo peor no fue engañarlo, lo peor fue descubrir que su silencio nunca fue ignorancia, sino una despedida lenta. Inevitable, disfrazada de amor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.